gusto siempre acompañarlos acá y un saludo muy especial, por supuesto, a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Creo que el propósito de la presentación aquí lo estamos plasmando, es cómo vemos a la industria aseguradora en el proyecto de ley 413. Es un proyecto de ley que, si ustedes recuerdan, pues es de iniciativa gubernamental. Este lo preparamos precisamente en el Gobierno Nacional como una reacción lógica al documento de política pública que tuvimos la oportunidad de divulgar en la segunda mitad del año pasado, donde recoge ya todas estas iniciativas de una política pública explícita que promueve precisamente un involucramiento de todos los actores para que nos ayuden en esa participación, en la implementación de todas las acciones que están allí recogidas en este documento. Es un documento que busca recoger toda la transversalidad de acciones de política que se están plasmando en las diferentes subindustrias financieras. Esto, por supuesto, no incluye únicamente el sector asegurador, incluye todas las subindustrias financieras, y organizamos cerca de 74 acciones que queremos que se vayan viendo plasmadas en unos indicadores cuantitativos a lo largo de los siguientes años, con un corte de metas al final del 2025 en cada uno de estos indicadores cuantitativos, para que precisamente logremos medir qué tan exitosos estamos siendo en la implementación de esta política pública. Entonces, como ustedes lo pueden ver en la presentación aquí, el documento de política pública está organizado en 5 grandes objetivos, en 5 objetivos estratégicos, y en cada uno de ellos, pues por supuesto, tenemos unas acciones que se derivan de lo que allí está recogido. El primero de ellos es la promoción, transformación eficiente del ahorro y la inversión. Queremos una promoción mucho más profunda de la competencia en las diferentes subindustrias financieras, que haya mucha mayor competitividad entre los actores que despliegan su actividad. En segundo lugar, queremos fomentar la inclusión financiera. La inclusión financiera desde hace muchísimos años es un objetivo explícito de política pública de los diferentes gobiernos. No es esta la excepción, por supuesto queremos seguir profundizando todos estos logros de inclusión financiera y seguir entendiendo los nuevos retos que se derivan de la actividad financiera en todos sus frentes. Y esto, por supuesto, involucra, claro es, al sector asegurador y todas estas metas que tenemos allí en profundización de la inclusión financiera en este sector asegurador. Tercer objetivo estratégico, el impulso al acceso al sistema de pagos. Creo que viene, por supuesto, muy ligado con los temas de inclusión financiera, pero tiene unas implicaciones con una transversalidad mucho más allá de la mera inclusión financiera, y por eso lo queríamos plasmar como un objetivo estratégico independiente, entender todo este ecosistema digital que queremos montar y esta espina dorsal, la cantidad de puertas que nos abre para toda la digitalización de los pagos, y a partir de ahí toda la digitalización de el ofrecimiento de productos y servicios financieros es muy importante, y por eso lo plasmamos allí como un objetivo estratégico independiente. Cuarto objetivo estratégico, consolidar la seguridad y estabilidad financiera. Yo creo que este ha sido uno de los enormes logros que hemos tenido como Colombia, como país, y es consolidar cada vez más un sector financiero robusto, resiliente, que logre pasar las dificultades y lo que el contexto le traiga, y la pandemia fue una prueba de ello. La pandemia mostró la resiliencia que tienen nuestras entidades financieras en Colombia, donde no solamente no fueron parte del problema, sino que afortunadamente pudieron ser parte relevante de la solución, precisamente por toda esta robustez y resiliencia que le hemos venido construyendo en los últimos años, y que por supuesto es una brecha que hay que seguir profundizando hacia adelante. Sí que es cierto esto para el sector asegurador, con la hoja de ruta que hemos venido plasmando en Solvencia II, en la implementación de NIF, a un paso firme, a un paso que tenemos que ir implementando con esta meta en el horizonte, sabiendo las implicaciones que esto tiene, sabiendo que es un reto no menor, pero que tenemos que tener esta meta en el horizonte para llegar a él y terminar de dar precisamente este paso de cerrar las brechas que tenemos en estos frentes. Y el último objetivo estratégico, el fortalecimiento del marco institucional. Yo creo que es muy importante entender que entre más fuertes, más robustas sean nuestras instituciones, nuestras autoridades, por supuesto eso tiene un impacto directo en el desarrollo de nuestras entidades financieras, de nuestro sistema financiero como un todo. Esto es lo que estamos recogiendo básicamente allí en el último objetivo estratégico, con un fortalecimiento importante de la unidad de regulación financiera y unas intervenciones ya más puntuales en la superintendencia financiera, siendo esta, pues por supuesto, una entidad mucho más consolidada que la primera. Entonces, de nuevo, y simplemente antes de pasar ya al foco del sector asegurador, recordemos un poco qué es lo que estamos incluyendo en la ley del proyecto de ley 413, que es la que hemos denominado Ley del Sistema de Pagos y del Mercado de Capitales. Básicamente logra recoger todas estas actividades que promueven la modernización y un mayor desarrollo del sistema financiero, buscando ¿qué? Buscando impulsar el crecimiento económico. Esto tiene un impacto directo, una correlación directa con el crecimiento económico tan relevante en este momento de reactivación. Necesitamos que precisamente el sistema financiero continúe brindando esos lazos, esos vasos comunicantes de los vínculos económicos de nuestra sociedad, para que sean un apoyo y continúe más bien
siendo un apoyo a la reactivación económica y por supuesto en el aumento y en el incremento que esto tiene en el bienestar social de nuestro país. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están aquí ya puntualmente hablando, no del documento de política, sino del proyecto de ley en estos objetivos estratégicos? En el primero de ellos, en el fomento a la inclusión financiera, hay un propósito muy grande y es la unificación de la regulación de los pagos. Yo creo que, como les digo, en este propósito de lograr una creación, una consolidación más bien, si se quiere, de un ecosistema de pagos digitales, el poder tener un regulador unificado de pagos en Colombia es un propósito importante. Allí la apuesta que estamos haciendo es que esas facultades de regulación queden consolidadas en el Ministerio de Hacienda, ejercidas por supuesto a través de la Unidad de Regulación Financiera, con el impacto directo que esto va a tener en el que exista una entidad responsable del desarrollo e implementación de una política pública de pagos en Colombia. Segundo lugar, en la promoción del desarrollo del mercado de capitales. Creo que aquí comenzamos a ver unas intervenciones directas de lo que son las licencias de los intermediarios de valores, particularmente nos referimos a las sociedades, hoy las conocidas sociedades comisionistas de bolsa, y las sociedades fiduciarias y las sociedades administradoras de inversión, donde estamos diciendo básicamente cuáles son esas formas en donde ellos van a continuar desarrollando su actividad económica, su objeto social de una manera mucho más flexible, de una manera que permita y sea amigable con la especialización, que permita que lleguen nuevos actores, por ejemplo, especializándose en actividades específicas como es la distribución de fondos, como es la administración de fondos de inversión, el contrato de corretaje, ¿por qué no? Pero que haya una posibilidad explícita de especialización en cada una de estas actividades con lo que redunda esto en una mayor competencia en nuestro mercado de capitales y los beneficios evidentes que esto tiene para nuestro país. El tercer tema, la modernización del sistema financiero, este gran título que recoge unas apuestas muy importantes y allí ya está contenido la intervención grande de los capítulos que hablan del sector asegurador. Ya por supuesto vamos a profundizar en este tema en específico. Otros temas que hablan de las administradoras de régimen de ahorro individual con solidaridad, cómo logramos un manejo mucho más eficiente de sus inversiones, una mejora en la gobernanza de las decisiones de estas entidades. Y adicional, pues por supuesto, un propósito similar en la mejora en la gobernanza de las entidades que tienen participación estatal. Y el último título, muy coherente con el objetivo final que les decía yo en el documento de política, el que llamamos fortalecimiento institucional, que habla precisamente de una reforma, una actualización más bien si se quiere del régimen sancionatorio de la superintendencia financiera, una ampliación de sus facultades jurisdiccionales y en el caso de la unidad de regulación financiera, una mejora transversal en sus capacidades físicas, tecnológicas, humanas y presupuestales para desplegar pues una operación mucho más contundente, continuando esta senda que hemos venido implementando desde 2013 cuando empezó la unidad a iniciar su gestión. Entremos ahora sí en el foco precisamente del sector asegurador y qué es lo que estamos buscando. Aquí básicamente hay un propósito general que está englobando toda esta conversación y son las nuevas tendencias en los mercados. Estamos viendo cómo el sector asegurador no es ajeno a todas las discusiones de atenerse a todo este contexto cambiante, a este contexto de una tecnología que constantemente me está abriendo nuevas puertas, me está abriendo nuevas posibilidades y por supuesto también nuevos retos, pero que hay que entender muy bien cómo logramos incorporar este catalizador que es la tecnología hacia nuestras discusiones. Y entonces vemos cómo hay un mayor uso de la tecnología, una rápida digitalización que como les digo, pues nos está generando nuevos riesgos, pero también unas nuevas oportunidades de gestionarlos. Nuevos riesgos por asegurar, por ejemplo, riesgos pandémicos que antes nos parecían como que no eran muy conocidos, riesgos climáticos que constantemente vienen ganando relevancia en nuestras conversaciones, riesgos físicos, riesgos de transición, todas las discusiones que se han dado alrededor de los riesgos de responsabilidad, etcétera, etcétera, son parte de este contexto cambiante que hemos venido analizando y que se vuelve tan relevante el tener una conversación holística que involucre todas estas discusiones al mismo tiempo. Cambios, por supuesto, muy relevantes en el comportamiento y en el perfil de los tomadores de seguros. Cada vez estamos viendo consumidores financieros y en este caso tomadores de seguros más empoderados, mucho más exigentes a la hora de solicitar unos productos que se adecúen hacia sus necesidades. De pronto ya no están tan acostumbrados a ellos a adecuarse a lo que existe en el mercado, sino que el mercado tiene que responderles mucho más individualmente, si se quiere, o de forma más personalizada, a sus necesidades, y esto es un comportamiento que hay que tener en cuenta. Una proliferación, por supuesto, de nuevos agentes en el mercado. Han surgido una cantidad de interacciones entre las diferentes entidades financieras y no financieras que vienen cobrando relevancia y que no se pueden obviar a la hora de tener esta conversación. La información, creo que la información y la velocidad con la que fluye la información de unas manos a otras, pues nos pone precisamente en toda esta discusión y vuelve al tema de unos consumidores financieros más exigentes, mucho más empoderados de sus decisiones.
y por supuesto el reto que implica para nosotros como autoridades, para el regulador financiero, mantener un enfoque que sea amigable con estos propósitos de flexibilidad, con estos propósitos de imprimirle un dinamismo importante al marco regulatorio, pero que al mismo tiempo, por supuesto, asegure los pilares fundamentales que siempre han regido la regulación financiera, que son la estabilidad y la resiliencia de las entidades reguladas y vigiladas. Creo que obviamente hemos tenido unos avances, hemos visto que recientemente todas estas discusiones que hemos venido trayendo sobre la mesa le han dado un impulso a la profundización, a la penetración del mercado de seguros, pero pues no podemos ser complacientes. Yo creo que sigue siendo muchos más los retos que tenemos hacia adelante. Hemos visto todavía una proliferación muy sustentada en seguros obligatorios y es un mensaje que hemos reiterado en diversas ocasiones. Queremos que se siga dando una profundización en los mercados no obligatorios, en las pólizas, perdón, no obligatorias, y hay un espacio muy grande. Yo creo que si nos comparamos con nuestros países pares, nuestros países de la región, pues vemos un potencial de crecimiento muy grande y ni se diga cuando hablamos de otras jurisdicciones pues mucho más sofisticadas en este frente, que tienen unos espacios, unos niveles de profundización muchísimo más grandes que los que nosotros tenemos y nos demuestra precisamente todo este potencial de crecimiento que tenemos, una posibilidad y una torta que al final está por repartirse, y precisamente cómo a partir de saber anticiparnos a todas estas dinámicas que les mencionaba en la diapositiva anterior y que van a ser muy relevantes en la conversación que viene hacia adelante. Entonces, como respuesta a eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estas oportunidades precisamente nos permitieron construir la propuesta legislativa que está contenida en el proyecto de ley 413. Yo creo que si se quiere lo podemos resumir en tres pilares fundamentales: es lograr mantener la resiliencia, como les anticipaba, la transparencia en el ofrecimiento de los productos y servicios de seguros y la inclusión, ser un sector inclusivo que promueva precisamente esa inclusión de los diferentes consumidores financieros, invitarlos a que lleguen a ser parte de ese sector con toda la potencialidad que les mostraba en la diapositiva anterior. Entonces creo que en primer lugar en la resiliencia, tener una actualización general de todas las disposiciones y en general dotar al gobierno nacional de facultades completas y transversales en cuanto a que nos permitan continuar y si acaso acelerar este ritmo de convergencia a los estándares internacionales y a la regulación prudencial. Yo creo que hay un diagnóstico generalizado en el marco legislativo que regía el sector asegurador y era la casuística tan detallada que estaba recogida en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. El régimen prudencial no era la excepción, tiene actualmente más bien unas disposiciones muy detalladas, que lo que queremos es precisamente poder tener unas facultades desde el gobierno nacional y que esta ley o el marco legal se vuelva un marco de acción general con estas facultades y que recoja esos principios, estos criterios de intervención, estos objetivos de intervención que debe regir por los cuales se debe regir el gobierno nacional para poder, pues como les digo, mantener esta resiliencia y profundizarla cada vez más, y si se quiere además con la llegada de nuevos jugadores, con la llegada de esta nueva tecnología y los diferentes retos que hoy probablemente no los estamos anticipando, pero que al tener estas facultades van a ser muy relevantes en el futuro cuando veamos la llegada de nuevos jugadores. Segundo elemento, la transparencia. Yo creo que hay unas oportunidades de mejora muy grandes en los esquemas de transparencia, en los esquemas de protección al consumidor, en toda la cadena de la industria. Creo que hay unas rigideces muy grandes en el marco legal que precisamente estamos buscando levantarlas para poderlo actuar a través de estas facultades del gobierno nacional, poderle imprimir un mayor dinamismo a partir de la adopción tecnológica, como lo resaltaba un par de diapositivas atrás, que hoy en día se perciben un poco difíciles por esas rigideces legales que les estaba mencionando. Entonces el objetivo principal es lograr precisamente darle un impulso a todo este marco de transparencia y de protección al consumidor financiero en el sector asegurador. Y el último tema de inclusión, pues creo que el reto es mayúsculo y lo mostrábamos anteriormente: lograr una promoción efectiva de la inclusión y que sea sostenible además en la adopción de las innovaciones tecnológicas. Creo que la tecnología nos abre muchas puertas muy importantes, nos permite llegar de una forma certera, eficiente, diferente a todos nuestros consumidores. Hay que saber utilizar esa tecnología, hay que saberla utilizar además en todas las instancias del producto, hay que saberla utilizar al momento de la suscripción de la póliza, pero también hay que saberlas utilizar al momento de la reclamación. Esto es muy relevante, no nos podemos quedar simplemente con uno de los dos frentes. Creo que la tecnología de nuevo nos abre un sinnúmero de posibilidades. Y aquí estamos, por supuesto, recogiendo este objetivo específico para que esta tecnología, como lo ha sido en otras instancias, siga siendo un catalizador de la inclusión financiera, en este caso particular, en el sector asegurador. Yo creo que entonces esto, cuando lo vemos en el espejo, precisamente, qué es lo que estamos recogiendo en el proyecto de ley, aquí lo tenemos listado.
otorga, en el proyecto de ley, en lo que está aquí estipulado, otorga facultades al Gobierno Nacional para poder dictar disposiciones en materia de regulación prudencial, que podamos tener unas discusiones alrededor del capital mínimo y el régimen de inversiones de las entidades. Ustedes ya saben que hemos venido dando unos pasos de flexibilización en este último punto del régimen de inversiones, pero tener una mayor claridad y más bien, si se quiere, simpleza legal a la hora de poder dar estas discusiones en el marco regulatorio. En segundo lugar, otorgar facultades al gobierno para facilitar la convergencia, que ya arrancamos, por supuesto, a los regímenes internacionales de Solvencia II y de NIF 17, con todas las discusiones además que venimos teniendo en el régimen de reserva. Sigue habiendo allí, a pesar de que hemos dado unos pasos a nivel de decreto, algunas rigideces a nivel de ley que estamos precisamente levantando para tener una convergencia completa sin ninguna fricción en ese frente. Tercer lugar, una actualización del marco, y esto es muy importante, del marco de intermediación de seguros y de reaseguros. Yo creo que esta es una discusión muy grande que se abre a partir de las facultades que estamos buscando acá en la ley, es lograr una promoción y un reforzamiento de esta regulación. En realidad, inclusive lo plasmaría diferente, plasmar un marco regulatorio holístico de todo lo que implica la intermediación de seguros en Colombia, sobre todo con este foco que hemos venido trabajando en otras subindustrias que también es aplicable acá, y es en el qué y no en el quién. Poder entender muy bien cuál es ese rol de los intermediarios de seguros, cómo lo están sirviendo, cómo los podemos ayudar a precisamente una mayor profundización y cómo son ellos necesarios dentro de este propósito de profundización de nuestro mercado asegurador, a partir de desarrollar un marco regulatorio holístico, comprensivo, que logre precisamente definir todas las instancias, que tengamos facultades para tener una definición de la intermediación de seguros, qué implica la constitución, la organización y el desarrollo de la actividad de intermediación de seguros. Entonces, eso es una puerta enorme que estamos buscando a partir de las facultades que estamos recogiendo aquí en el proyecto de ley. Y el último frente es un tema que busca unas eficiencias, y es permitir la fusión de compañías de seguros generales y de vida. Yo creo que esto pues básicamente se daba por una relación histórica en donde se pensaba que tenían que tener unas disposiciones completamente segregadas, probablemente por los horizontes diferentes que maneja una aseguradora general y una aseguradora de vida, pero pues que al final termina siendo una ineficiencia que me redunda en costos sin ningunos beneficios. Entonces, en ese análisis que uno siempre tiene de poner en la balanza los costos y beneficios de cualquiera de las disposiciones, esta es una disposición legal que claramente está totalmente desbalanceada a favor de los costos, sin ningún beneficio aparente, y al contrario generando unas ineficiencias muy importantes, y por eso estamos aquí proponiendo la eliminación de esa obligación, donde se pueda dar una fusión de estas entidades, manteniendo por supuesto sus altos estándares de servicio, y que venga pues obviamente, como lo ha venido estando, acompañado de una gestión adecuada de riesgos, pero que permita apoyarse precisamente en las sinergias que tiene el poderlo hacer de manera conjunta bajo una misma persona jurídica. Recojamos entonces precisamente de nuevo los temas, cada uno de ellos. En el tema de transparencia, yo creo que en ese frente de la transparencia, básicamente, ¿qué es lo que estamos recogiendo? Estamos definiendo la actividad aseguradora. Yo creo que irónicamente ese es un tema muy importante, un paso muy relevante que estamos dando acá. Estamos pasando de una casuística, de un nivel de detalle muy importante en la ley, a unas facultades, pero esas facultades precisamente se construyen a partir de lo que el marco legal debe tener, en un marco legal completo, e incluye precisamente esta definición de la actividad aseguradora para poder diferenciarla de otras actividades. Sabemos que hay unas discusiones ahí abiertas que han venido dando históricamente en otras actividades que se realizan y que se han venido dando en nuestro contexto, pero que logremos tener una definición acotada de lo que es la actividad aseguradora. Por supuesto, toda la actualización del régimen de pólizas con el objetivo de que toda esta información, al final, ¿qué es lo que se busca? Es esa protección al consumidor en términos de que cuente con la información relevante, que la información esté a su disposición, que la pueda visualizar, que la pueda entender de manera adecuada, y para esto pues básicamente lo que estamos es de nuevo en este propósito de eliminar rigideces de la ley y dejarlo más para una definición por parte del marco regulatorio que se cree, disponiendo en este marco regulatorio de todos los mecanismos de protección al consumidor que sean relevantes al momento de desarrollar este tipo de elementos tan importantes y tan centrales en esta discusión como lo son las pólizas. Una mejora del gobierno corporativo y del régimen de incompatibilidades e inhabilidades, creo que un tema muy relevante de todos los actores que manejan estas inversiones, en entender que todas estas instancias de toma de decisión pues se tienen que dar con unos estándares de gobernanza muy elevada. Y por último, todas las discusiones que teníamos alrededor del pago de las indemnizaciones. Como les decía yo hace unos minutos atrás, es tan relevante todas las discusiones que tengamos y todas las mejoras que tengamos al momento de la emisión de las pólizas, como lo es también al momento de las reclamaciones.
Creo que probablemente incluso es mucho más relevante el tema de las indemnizaciones, por lo que esto implica para efectos de una sostenibilidad en la inclusión financiera que estamos buscando en nuestro sector asegurador. Qué peor experiencia que la de un consumidor que en el momento de la reclamación no tenga una buena experiencia en este proceso, y por ende nos referimos que es tan importante abordar esta arista también con todas las discusiones que esto trae consigo. En este frente de la innovación, digamos, de los productos y el uso, la adopción tecnológica, pues tenemos unas facilidades, unas facultades al regulador para poder definir nuevas modalidades de seguros. Yo creo que esto también nos abre las puertas hacia adelante para poder entender con esta flexibilidad que se requiere estas modalidades de seguros para poder promover el acceso de uso de unos nuevos productos. Hoy en día podemos estar desconociendo la cantidad de potencialidades que se nos van a abrir con la tecnología, y por eso es tan importante anticiparnos a esto en el marco legal, que el regulador financiero pueda disponer de estas nuevas modalidades para cuando la tecnología nos abra estas puertas y podamos volverlo una realidad más pronto que tarde. Lo mismo en cuanto a las disposiciones del Gobierno Nacional para establecer las condiciones y los ramos en los que se pueda ofrecer un seguro paramétrico. Esta ha sido una herramienta que hemos buscado desde hace bastante tiempo, que necesitamos profundizar y que nos va de nuevo a generar unas eficiencias muy importantes en la forma en la que le queremos llegar a algunos consumidores a las que hoy no hemos llegado, probablemente por elementos de costos, por discusiones de materialidad de sus costos en cuanto al ofrecimiento de estos productos, y el seguro paramétrico se presenta como una solución evidente, y poder tener unas facultades para desplegarlo, como ya quedaron recogidas a nivel legal para el seguro agropecuario, que lo podamos también tener a otras disposiciones diferentes al seguro agropecuario, donde veamos que hay unas mejoras y un valor agregado en cuanto a la construcción de un seguro paramétrico en estos otros ramos, pues va a ser muy importante. Y por último, en este frente, las facultades para promover la innovación y adaptación tecnológica. Como les decía yo, la ley es muy relevante en los criterios y objetivos de intervención, y explícitamente estamos poniendo estas facultades para promover la innovación y adaptación tecnológica. Eso es un mensaje muy importante, muy relevante, que queda recogido desde la misma filosofía que estamos plasmando en la ley, con todo lo que esto pues nos dispara en las potencialidades hacia adelante en este y otros frentes. Entonces, tal vez la pregunta que queda, todo esto es el paquete ley, este es el paquete ley, aprovecho aquí, hago un paréntesis un momento, la ley, hoy estamos en una discusión que aún le faltan algunos debates, estamos moviéndolo lo más pronto posible para que esta ley pueda ser una realidad lo más pronto posible y poder abordar toda la agenda regulatoria que se derive de allí. Queremos además dar muchas de estas disposiciones normativas antes de que finalice el gobierno, y por eso estamos trabajando muy fuerte para que se logre materializar de la manera más rápida posible. Vamos a ver si alcanzamos a tener el mayor número de debates antes de que finalice el 2021. Si desafortunadamente no logramos completar todos los debates en este año, esperamos culminarlo muy pronto, empezando en el mes de marzo del 2022, y poder contar, como les digo, con la sanción de esta ley y comenzar a abordar toda la agenda regulatoria que nos deriva para todos los frentes, y acá con un foco, por supuesto, que les voy a hacer en las siguientes diapositivas en el sector asegurador. Entonces, pues una vez expedida la ley, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una reglamentación en cada uno de sus componentes, y si quiere lo podemos ver en estos 4 componentes que estamos viendo plasmado en esta diapositiva. En las discusiones de regulación prudencial, pues por supuesto estamos viendo todo lo que son las definiciones para tener las entidades con objeto mixto, esas entidades que se fusionen a partir de las entidades de seguros generales y de vida, entender qué implica esto en términos de su regulación prudencial y de las discusiones del marco actual para poder entender esa transición. En las definiciones de capital mínimo, esas definiciones de capital mínimo de estas entidades, de las entidades que jueguen dentro del campo asegurador. Lo mismo en las definiciones de la metodología del fondo de garantías y en el establecimiento de los regímenes de reservas técnicas, y vemos que hay algunos elementos pues, de mejora, algunos que ya se han venido identificando, pero qué gaps nos queden en estos por cerrar en este frente pues van a ser muy relevantes. Eso en cuanto al primer paquete de regulación prudencial. En el paquete de inclusión en el sector asegurador, pues tenemos unas líneas de promoción de las innovaciones tecnológicas, entender cómo algunas disposiciones que están actualmente en el marco regulatorio, sumados además a las potencialidades que se nos abren a partir de las facultades de la ley, podemos revisarlas ahora para entender cómo hacemos la regulación mucho más amigable, mucho más incentivadora, si se quiere, incluso de la adopción tecnológica. Lo mismo en el frente de definir cuáles son esas condiciones y los ramos, además que les decía yo en la diapositiva anterior, que se puedan beneficiar de la adopción de un seguro paramétrico, plasmar precisamente el marco regulatorio aplicable en este frente y pues estudiar, abordar precisamente, arrancar esta conversación de cuáles son estas nuevas modalidades de seguros a las que le queremos dar vida, a las que le queremos materializar en nuestro marco regulatorio.
En el lado de los intermediarios de seguros, yo creo que lo anticipaba, pero pues hacer una revisión de estos esquemas actuales de intermediación, cuáles son estos actores y bajo qué reglas juegan y qué tipo incluso de arbitrajes existen entre ellos, y tener un foco mucho más orientado al qué y no al quién, entender muy bien qué es lo que es, cómo se dan estas interacciones, estudiar la creación de nuevas actividades, contratos de seguros y tipos de intermediarios, cómo le damos cabida precisamente a todas estas nuevas formas que la tecnología nos está abriendo. Es una discusión muy relevante en este tema de la intermediación de seguros y por supuesto las discusiones que esto se nos abre en todo el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en los diferentes frentes de las interacciones que existen entre los actores intermediarios y entidades aseguradoras, por supuesto. En el último frente, en el frente de transparencia, pues la definición de actividades asociadas, sujetas a supervisión, esto también siendo muy relevante, por ejemplo, en el tema de los intermediarios, por supuesto, más las medidas adicionales de protección para el consumidor que estamos dando en la revisión de las pólizas, por ejemplo, en la revisión de los contenidos mínimos que están en las pólizas, que les anticipaba algunas diapositivas atrás, pues es un tema que hay que incorporar allí en las discusiones que vamos a tener, más las facultades para abordar toda la discusión de los pagos de siniestros. Si hay algunos siniestros donde podamos tener una atención más bien, si se quiere, de esa siniestralidad de una forma mucho más rápida y poderlo incorporar a estas discusiones en nuestro marco regulatorio. Estos son los frentes que anticipamos van a ser nuestra agenda regulatoria que queremos abordar y debemos abordar de una forma más bien rápida, por supuesto. La discusión la tenemos que dar de manera ordenada y ustedes ya lo van a ver plasmado en los diferentes borradores de regulación y van a verlo además en la siguiente. La ventaja de tener este documento de política pública es que precisamente nos da una hoja de ruta clara para los siguientes años y estos son elementos ya puntuales que ustedes van a ver recogidos. Una vez pues la ley quede expedida, vamos a ir abordando y agotando esta agenda regulatoria pues de manera eficiente. Entonces, en resumen, y creo que como conclusión grande general, la expedición de esta ley y toda la agenda regulatoria que se deriva de ella, sumado a los procesos que ya estamos arrancando, recuerden que no lo mencioné acá, pues lo habíamos mencionado en el evento anterior, toda la hoja de ruta que recogimos para el sector de seguros, pues nos da cuenta de todos los retos que tenemos en conjunto, ustedes como actores del sector asegurador, nosotros como autoridades, para poder dar estos pasos tan relevantes, toda la agenda ambiciosa que estamos teniendo, que vuelvo y repito, la que hemos manifestado acá, sumada a la anterior presentación que se enfocaba más en la hoja de ruta del sector asegurador con este foco en Solvencia 2 y en NIF 17, tenemos esos pasos plasmados. De nuevo, pasos muy relevantes, lo importante es no perder el horizonte, no perder la meta de hacia dónde queremos llegar, siempre y cuenten con esta puerta abierta desde la regulación para tener unas discusiones que nos permitan entender y tener muy claros los impactos que estamos buscando, entender estas transiciones, entender estas gradualidades y los tiempos en los que tendremos que dar estas discusiones. Siempre ese ha sido nuestro propósito, poder dar estas discusiones de manera ordenada, en los tiempos adecuados. Si vemos que los impactos ameritan que se diluyan un poco más las conversaciones, así lo haremos, no queremos afectar en ningún momento, al contrario, y creo que así lo hemos dicho explícitamente, lo que queremos es lograr un sector asegurador mucho más incluyente, mucho más amplio, mucho más competitivo, y todos estos propósitos pasan por tener estas discusiones en forma conjunta, en una construcción conjunta con todos ustedes como lo hemos venido haciendo, y con una implementación ordenada y gradual en el tiempo, que nos permita no solo no tener una afectación, sino al contrario, tener una penetración de nuestro mercado de seguros mucho más profunda en nuestro país con el pasar de los años y en la medida en que vayamos agotando, por supuesto, esta agenda regulatoria y ustedes, como actores relevantes del sector asegurador, lleven esta visión de política pública a la realidad. Al final, la regulación, pues por supuesto, es una condición necesaria, mas no es suficiente. Necesitamos que todo este compromiso que ustedes han manifestado lo sigan plasmando, lo sigan llevando a la realidad con el ofrecimiento de todos estos productos y servicios que hemos venido recogiendo en todas estas conversaciones y que es esa visión que quedó plasmada en el documento de política pública. Esa era la presentación. De nuevo, muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, doctor Lega, gracias por su intervención. En realidad que fueron muy importantes sus palabras en este momento. Y quiero cederle en este instante la palabra al doctor Miguel Gómez, presidente de Fasecolda, para que nos ayude a ampliar esta información sobre la agenda regulatoria. Doctor Miguel, un gusto saludarlo. Buenos días. Muchas gracias, Sergio. Un placer, doctor Felipe, tenerlo nuevamente en estos eventos de Fasecolda. Quisiera resaltar muy brevemente que la URF, en su calidad de entidad reguladora del sector financiero, pues es absolutamente estratégica
para el desempeño de la industria aseguradora. Y además, pues estamos en el tránsito a este nuevo marco normativo que está siendo considerado por el gobierno, que ha sido presentado por el gobierno y que está siendo considerado por el Congreso de la República. Y claro, ese marco normativo pues va a tener mucha influencia en el desarrollo de esta industria en los próximos años. Y por eso pues la presencia del director de la Unidad de Regulación Financiera es tan importante. Yo quisiera hacer dos preguntas que creo que son complementarias a la presentación. La primera es que, bueno, esta es una industria que tiene tres eslabones: el reaseguro, la industria aseguradora y los intermediarios. Y este proyecto de ley tiene el alcance de regular de manera bastante más precisa los dos eslabones que hasta el momento no han estado tan regulados, como son el tema de reaseguro y el tema de intermediarios. Y sí nos interesa escuchar, doctor Felipe, en qué sentido iría esa regulación, claro, de ser aprobado el proyecto de ley que está haciendo curso en el Congreso. ¿Qué es lo que se quiere hacer con esos dos sectores complementarios de la industria? Por supuesto, doctor Miguel. No, yo creo que el diagnóstico y aquí pues este tema nos da para profundizar y nos va a dar además afortunadamente para profundizar bastantes meses en el desarrollo de la agenda regulatoria, pero yo resumiría el propósito de una forma muy simple y es, usted lo mencionaba, estos dos eslabones de la intermediación y el seguro no habían sido tan regulados porque la ley no nos dejaba. Llegábamos y nos encontrábamos con una barrera legislativa, con un detalle y unas rigideces que no nos permitían abordarlo. Lo que estamos haciendo es levantando eso, estamos levantando ese obstáculo, estamos dejando un marco legal moderno, si se quiere, en el sentido en que nos dice como Gobierno Nacional qué tenemos que hacer en cuanto a criterios y objetivos de intervención, busque un sector asegurador, una regulación que promueva la competencia, la eficiencia, la mitigación adecuada de riesgos, la adopción tecnológica. Esos son elementos que tiene una ley moderna, que es la que estamos proponiendo, y lo que nos abre las puertas es eso, entonces, a construir un marco regulatorio entre todos que logre utilizar y catapultarse a partir de esas potencialidades. Entonces, de nuevo, en el sector asegurador, entender qué podemos hacer en términos de las pólizas, en términos de la forma como se están presentando estas reclamaciones, por ejemplo, en términos de lo que estamos diciendo en seguro paramétrico, un sinnúmero de posibilidades que se nos abren en este frente, que tenemos que desarrollar en el marco regulatorio, que además se rige por el ciclo de gobernanza que nosotros tenemos muy robusto en Colombia, con una participación activa, que promueve la participación activa de todos ustedes, y la vamos a necesitar y vamos a solicitar, como es costumbre, una construcción conjunta de este marco regulatorio que se nos abre a partir de este análisis legal, y ni que se diga de los intermediarios. Con los intermediarios sí que es cierto, además también que se nos está abriendo una especie de borrón, no quisiera ponerlo borrón y cuenta nueva en el mal sentido, sino al contrario, nos abre una puerta para poder entender mucho más la actividad de intermediación desde la actividad de intermediación en sí misma y no desde quién la está haciendo. Si me llamo agente, corredor, agencia, no, entendamos mucho más la actividad, entendamos que además puede haber unas nuevas formas que nos está abriendo la tecnología para llegarle a los consumidores financieros y regular con una regulación dinámica, una regulación moderna estas actividades. Esas son todas la agenda regulatoria que se nos abre hacia adelante y que vamos a requerir e incentivar la participación activa de todos ustedes para construirla, por supuesto. Gracias. Y, a ver, nadie cuestiona en la industria aseguradora la necesidad de avanzar en la convergencia en NIF 17 y en Solvencia II. De hecho, pues la industria lleva trabajando con ustedes y con especialistas internacionales en todo ese proceso de preparación. Sabemos que vamos en esa dirección y que tenemos que ir en esa dirección. Pero, digamos, el último año y medio han sido particularmente difíciles para la industria. Hemos tenido un aumento muy importante en la siniestralidad. El COVID pues, ha sido un impacto inmenso sobre la industria. ¿Qué pueden recibir, digamos, los aseguradores sobre la necesaria gradualidad en ese proceso? ¿Eso va a ser real? Podemos estar seguros de que la implementación va a permitir un tiempo para que la industria haga
las transformaciones que necesita para cumplir con esos objetivos de las normas internacionales? Por supuesto, yo creo que de nuevo lo importante y ha sido una tradición que tenemos en los últimos años dar estas discusiones técnicas de la convergencia. Yo creo que afortunadamente yo concuerdo con usted en que estamos en un estado donde no estamos debatiendo si debemos o no llegar, y eso es una ganancia muy grande. Yo creo que tener ese horizonte en mente es relevante, no es una ganancia menor, creo que es muy relevante, y por eso es importante compaginar esto con estas discusiones que hemos venido dando. Yo les mencionaba la hoja de ruta del sector asegurador. Ustedes, de verdad, lo decía yo en el evento pasado, ustedes pueden sacar un poco más de pecho del resto, porque el resto se quedaron con un documento de política pública. Ustedes tienen documento de política pública y hoja de ruta del sector asegurador, porque precisamente entendemos todas estas definiciones estructurales que estamos teniendo. Es claro que hay unos impactos relevantes que nos están afectando. Es claro que además estas discusiones son estructuralmente profundas. Esto tiene unos impactos profundos en la industria, precisamente lo cual denota la importancia de dar esta discusión. Yo creo que no hay que perder de vista que los decretos tienen una herramienta muy profunda, muy potente, que son las transiciones. Las transiciones nos permiten dar una discusión técnica, dar una discusión con esa rigurosidad que nos permite tenerla, pero trasladar esto, traducirlo al mundo real en cuanto a esas transiciones que implican. Entonces, cuando yo logro dar una discusión, y eso es lo que queremos mantener, queremos no perder el impulso que llevamos, queremos continuar esta discusión técnica que venimos construyendo, como usted lo mencionaba, con el sector, con el apoyo de consultores, para poderla plasmar en los decretos, ir avanzando en estos decretos que los tenemos ya pensados también para la agenda regulatoria del 2022, y que sí esta traducción hacia el impacto lo llevemos a la discusión de la transición, que entendamos cuáles son esas transiciones largas que tengamos que tener, pero que no se nos pierda de vista el horizonte, y eso es lo que nos permite tener esta discusión. Entonces cuenten, por supuesto, con esta puerta abierta para que revisemos estas transiciones en la medida en que los logremos tener, pero ojalá no perdamos este impulso, ojalá todo este esfuerzo que le hemos dedicado hacia ponernos de acuerdo en que esta convergencia es necesaria, ponernos de acuerdo en la necesidad de dar este paso, no lo perdamos, no perdamos la oportunidad de materializar esto, y que es totalmente plausible en la medida en que las transiciones pues sean coherentes con estos impactos que estamos viendo. Entonces, por supuesto, cuenten con que esas transiciones pues las vamos a poner y las vamos a definir en conjunto con ustedes, que nos permitan abordarlo de una manera adecuada. Doctor Lega, una última pregunta. Los grandes competidores de la industria aseguradora no están en el negocio asegurador. Hacia adelante, probablemente la competencia está por fuera de quienes están regulados y supervisados hoy. Entidades internacionales muy poderosas, financieramente muy solventes, se están aventurando en el negocio asegurador. ¿Cómo lograr que nuestras normas no tengan asimetrías y que quienes están regulados y supervisados en Colombia no encuentren, digamos, una competencia muy desigual con todos estos nuevos actores que precisamente la tecnología está incorporando en el mercado? ¿Cómo logra uno que la normatividad no sea una camisa de fuerza que limite la competencia de los aseguradores regulados? No, de acuerdo. Yo creo que la clave que tenemos, o el reto que tiene cualquier persona que esté sentada en el puesto de director de regulación, es lograr ese balance entre no ahogar la competencia, no ahogar la innovación y mantener unos estándares mínimos de resiliencia y de sostenibilidad. Yo creo que es importante. La tecnología creo que ha sido un game changer en el sentido de que nos abre muchas puertas, y es el principal reto que tenemos ahora para poderlo traer a nuestras discusiones. Yo creo que es muy importante que logramos entender esas referencias internacionales que usted nos está mencionando, entenderlo también de nuevo desde el foco de la actividad más del que quién lo está haciendo. Obvio, seguimos manteniendo unas discusiones de jurisdiccionalidad. Nosotros no podemos pretender también estar regulando con una extrajurisdiccionalidad, pero sí podemos apalancarnos de esas buenas experiencias que tenemos allá. Entonces, en la construcción de todo el marco regulatorio que se deriva de estas facultades, por supuesto, este va a ser un elemento fundamental. Entender estas otras jurisdicciones que vienen dando unos pasos interesantes en la adopción tecnológica en el sector asegurador y en nuevos actores, ¿por qué no lo puedan hacer? Recordemos que además en la ley que estamos proponiendo nos estamos facultando del perímetro completo. Estamos dándonos la facultad para definir lo que es la actividad de seguro, el producto de seguro en sí mismo y los actores que lo están jugando. Entonces nos permite precisamente jugar con este caucho, si se quiere, en el buen sentido de entender muy bien esas interacciones y lograr, ojalá, pues plasmar esto en un marco regulatorio que sea coherente y que sea eficiente con ese propósito de lograr incentivar la competencia de todos los actores que están desarrollando su actividad.
Muchas gracias, doctor Lego, siempre tan formal y sobre todo tan disponible para escuchar a Fasecolda. De verdad, muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias, doctor Miguel, y mucha suerte con el resto del Congreso. Gracias.